Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. El día de hoy traemos una nueva y muy especial colaboración. En esta ocasión mi querida amiga Selene fue muy amable de invitarme a participar en World Pastries. Esta colaboración consiste en seleccionar un postre representativo de nuestro país de origen y transformarlo en una muñeca. Todos mis compañeros hicieron un trabajo delicioso, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Bueno, yo soy originaria de México y aquí se acostumbra a producir y consumir el típico pan dulce. Existen muchísimos tipos de pan dulce, pero para esta ocasión decidí tomar el beso. Y este es el boceto conceptual al que llegué. Ya teniendo esto en mente, ¿qué les parece si comenzamos? Como base decidí utilizar a Farrah Good Fairy. En general no soy muy fan de los moldes de cara de Ever After High, pero Farrah es una de las excepciones. Decidí utilizarla porque creo que su sonrisa y su color de piel van perfecto con este proyecto. Ya que tengo seleccionada a mi víctima, comienzo a prepararla. Utilicé agua hirviendo para poder retirar su cabeza sin dañar el cuello. Corté el resto del cabello lo más pequeño posible. Retiré los residuos de cabello de dentro de la cabeza. Y despinté la pintura de fábrica. Para el reroot decidí utilizar estambre rojo. Igual que siempre corté tiras de la misma longitud, las separé para que fueran más delgadas y después pensé que seguían siendo muy largas, así que volví a cortarlas por la mitad. Posteriormente pinté la cabeza con el mismo color rojo y realicé el reroot igual que siempre. En esta ocasión hice unas marcas como guía para hacer secciones de cabello. Una vez que terminé, aseguré el estambre con pegamento por dentro de la cabeza y lo dejé secar completamente. Una vez seco, comencé a cepillar y planchar el cabello en secciones. Y le hice una coleta en la sección superior para el futuro peinado. Posteriormente decidí lijar las imperfecciones del cuerpo, especialmente en las zonas que serían visibles. Una vez terminado, lo lavé con agua y jabón. Para poder comenzar el repaint, recoloqué la cabeza en el cuerpo. Protegí el cabello con un trozo de tela, rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Desde tiempos prehispánicos, los mexicanos hemos experimentado con el sabor de ciertos tipos de postres, pero no fue sino hasta la época de la colonia cuando el pan, afortunadamente, llegó para quedarse. Dentro de la gastronomía mexicana, la panadería tiene un lugar muy importante. Es una industria que no solo ha representado una gran fuente de trabajo, sino también es parte del desarrollo artesanal y empresarial de gran número de mexicanos. Fue instituida por los españoles, grandes consumidores de este producto preparado con trigo, quienes enseñaron a los indígenas a elaborarlo y cuyos resultados están a la vista en la rica variedad de formas y usos. Hasta la fecha, México es reconocido como el país número 1 a nivel mundial en riqueza de formas y sabores. Entre estas destacan conchas, magdalenas, moños, cañones, chilindrinas, panqués, cuernitos, orejas, cochinitos, almejas, besos, ladrillos, condes, cocol, gendarmes, borrachos, huesos, alamar, rosca de canela, trenzas, banderillas, hojaldras, ojo de buey, volcanes, polvorones, teleras y bolillos. Los besos, también conocidos como yoyos, generalmente son dos medias esferas de una masa parecida a la de las galletas, aunque más suave, cubiertas de manteca o mantequilla y azúcar glass, mantequilla y azúcar granulada o de mermelada y coco rallado. Las mitades se unen por la base con mermelada, generalmente de fresa,
aunque también hay de chabacano y otros sabores, creando así el efecto de que las dos mitades se besan, de ahí su nombre. Decidí tomar este pan porque me pareció adecuado para la temporada. Una vez terminado el repaint, rocié 3 capas de Mr. Super Clear. Ya que se secó, pude retirar la tela protectora del cabello. Y como se había hecho un poco extraño, decidí plancharlo una segunda vez. Y después hice su peinado final, con un chonguito arriba y un corte estilo bob con fleco recto. Ahora procedemos con el outfit. En esta ocasión decidí hacer un romper con el short bastante abombado y utilicé esta tela beige con algunas hebritas doradas y terciopelo rojo. Tracé mis patrones sobre ambas telas y comencé por el top, uniendo la parte frontal con las piezas de la espalda. Después procedí con el short, uniendo las piezas rojas con las piezas beige. Una vez hechas las 4 partes del short, uní las piezas frontales con las piezas traseras. Claro, no sin antes tener una pequeña interrupción de una bombón salvaje. Posteriormente uní ambas piernas por el tiro. Y se me olvidó que antes de cerrar la parte de atrás debía haber cosido el top. No es que en este momento fuera imposible unirlo, simplemente iba a ser un poco más difícil. Después cerré el short por la entrepierna. Corté otras 2 tiras de terciopelo rojo, las cosí por un lado más o menos del grosor de la pierna de la muñeca, las doblé por la mitad con el terciopelo hacia afuera y las uní al short en la parte inferior. Una vez hecho esto, pude darle la vuelta al romper. Hice la bastilla superior y lo coloqué en la muñeca. Para darle forma al short, coloqué un poco del sobrante del estambre adentro. Y por último, cerré el romper directamente en la muñeca. Ahora solo queda decorarlo. Primero coloqué un trozo de cadena a modo de cinturón y cosí unos pequeños puntos para que no se mueva. Y después pegué varias de estas perlas de media esfera. Y con esto el romper queda listo. En mi cajón de ropa tenía guardadas estas medias desde hace mucho tiempo, entonces decidí reciclarlas para este proyecto. Solo que estaban un poco grandes, así que decidí coserlas con la forma de la pierna de la muñeca. Corté el exceso, les di la vuelta y se las coloqué. Y finalmente hice la bastilla superior. Para sus zapatos decidí utilizar este par que creo que son de Draculaura. Primero que nada decidí pintar de rojo las perforaciones en las plataformas. Esto al igual que la suela. Una vez seca la pintura, retiré el exceso con un cúter. Para el resto del zapato decidí utilizar diamantina blanca. Apliqué pegamento blanco con un pincel y la coloqué encima. Después de dejar secar un día, retiré el exceso con un pincel de cerdas más gruesas y pinté la pulsera y el moño con dorado porque se me olvidó hacerlo antes. Después protegí la diamantina y la pintura con barniz brillante. Y como toque final pegué más perlitas en la pulsera. En esta ocasión decidí hacerle unos aretes. Para esto utilicé la misma cadena dorada, argollas y corazones. Primero con 2 argollas hice los como ganchos para insertarlos en sus orejas. Agregué un trozo de cadena y comencé a colocar los corazones.
Y para hacer juego le hice un choker con gamuza roja y otro corazón. También decidí hacerle una bolsa que fuera tal cual un beso. Como base utilicé una esfera de unicel de 3 centímetros. La corté por la mitad y decidí forrar ambas mitades con este terciopelo blanco. Pero antes decidí pintar las bases de dorado para que se viera un poco a través de la tela. Y ya que se secó la pintura, forré las piezas con el terciopelo. Después, con silicón caliente, volví a unir ambas piezas. Una vez seco el silicón, lo pinté de rojo para simular la mermelada. Y le coloqué otro trozo de cadena dorada para la correa de la bolsa. Y decidí decorar la bolsa con diferentes dijes. Y por último coloqué un poco de diamantina en los laterales. Como accesorio final decidí hacerle una estola de peluche. Simplemente corté un rectángulo largo y lo cosí en forma de cilindro. Y ahora que la estola está lista, finalmente podemos decir que nuestra panecita está terminada. Para ponerle nombre estuve buscando la palabra beso en distintas lenguas indígenas y mi favorita fue Ntsutsi en lengua otomí. Pero como parece un poquito difícil de pronunciar, decidí simplificarlo como Susi. Aunque con esta muñeca tuve que salirme un poco de mi zona de confort debido a que la paleta de colores y el estilo de ropa no es muy mi propio estilo, debo decir que quedé muy contenta con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto, esta es una colaboración, así que no se olviden de pasarse por los canales de mis compañeros Enchanterium, Josephine's Creators, Case Oak Factory, Kiro's Workshop, Mr. Super Customs y Selene. Cada uno de sus proyectos quedaron más que increíbles, así que estoy muy contenta y agradecida de ser parte de esta colaboración. Y Selene, principalmente quiero darte las gracias a ti por haberme invitado. Como siempre me encanta trabajar contigo y espero que lo hagamos de nuevo en el futuro. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Les deseo un increíble día de San Valentín en compañía de sus amigos, su familia, su pareja, su mascota o quien ustedes quieran. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.